es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Ya con esas indicaciones, vamos a empezar. Sí, listo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones. Es importante que nosotros le digamos al Espíritu Santo que nos enseñe, porque Él nos va a traer a recordación la palabra de Dios cuando nosotros la hemos aprendido. O cuando estamos en momentos de dificultad, nos va a llegar a la memoria algo de lo que la palabra de Dios dice, y créame, eso es un bálsamo a nuestra vida, eso es un bálsamo a lo que realmente nosotros queremos o necesitamos diariamente. ¿Listos? Vamos a empezar, vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, porque has sido bueno. Bendito eres tú y santo, 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 amado Dios. Permítenos honrarte el día de hoy, Señor, disponiendo nuestros corazones. Permítenos honrarte el día de hoy, Señor, atendiendo a tu palabra, Dios bendito. Yo sé que tú tienes un mensaje especial para cada uno de nosotros. Yo sé que esta palabra, Señor, que tú dispones el día de hoy para cada uno de nosotros, tiene una razón de ser, Señor. Yo sé que en ti no hay caprichos, yo sé que en ti no hay coincidencias, sino que todo tú lo tienes planeado, bendito Rey de Gloria. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que tanto mis hermanos como yo podamos sacarle el máximo provecho a esta palabra, Señor. Te quiero honrar, te quiero glorificar, Padre amado. Permíteme ser instrumento tuyo, Dios bendito, Señor. Permíteme respetar y honrar, ser honorable a tu palabra, Dios bendito. Señor, te doy gracias porque has sido bueno en gran manera. En el nombre de Jesús te honramos y te glorificamos. Amén y amén. Bueno, nosotros somos personas que anhelamos mucho, queremos mucho, pero nos edificamos poco. Y creo que ahí hay un desbalanceo en lo que realmente es nuestra vida. Porque nosotros, si nosotros nos edificamos mucho, obtendremos más, ¿verdad? Más de lo que anhelamos incluso. Yo conozco un Dios que es demasiado generoso. Y yo quiero que ustedes también, o yo estoy seguro mejor, que ustedes lo saben, que ustedes han visto ese Dios generoso. Lo que pasa es que somos tan fáciles para olvidar, tan rápidos para olvidarnos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y creo que eso es un error grandísimo. Nosotros queremos el deleite de la victoria sin pasar por la prueba. Pero ¿sabes algo? Eh, es que el pecado nos oculta la maldición, pero la prueba nos evidencia la bendición. Y nosotros no queremos la prueba porque no queremos ver a Dios o porque sencillamente todo nos da miedo, ¿cierto? Y cuando todo nos da miedo, entonces yo no sé cuál es todavía tienes ese ídolo ahí. Si la prueba te da miedo es porque es el Dios tuyo, el de tu corazón, el que está ejerciendo sobre ti. No es el Dios de la Biblia, ¿cierto? Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser más conscientes. Tenemos que ser más racionales, bíblicos. Alguien llegó y dijo, usted no tiene que cometer un suicidio mental, ¿cierto? Para tener fe. ¿Ustedes creen que entender la palabra no requiere también cierta capacidad? Y Dios nos dio a todos esa capacidad de entenderla, ¿cierto? ¿O por qué cree que hay gente que yo tengo un libro que solo Mateo es como así de grueso? Y el hombre explica palabra por palabra si es femenino, si es masculino, qué significa en hebreo, por qué sí, por qué no. Y yo digo, yo no entiendo yo les he dicho que yo para el español no era malo, era malísimo, ¿sí? Y yo no entiendo ese man para qué, que si era femenino o masculino, pero todo eso tiene una razón de ser. Yo no la sé, la verdad, para qué va a chicanear acá. Pero si esas personas se toman la molestia de hacerlo y de indicarlo, tiene un sentido. Y hoy quiero que veamos y vamos a darnos cuenta de que cada palabra de lo que Dios dice tiene un sentido. Hablamos de las promesas de Dios y de su cumplimiento, ¿sí? Pero miren, el problema no es Dios, el problema no es la promesa, el problema es nuestro corazón. Las promesas están,
Tú quieres una promesa, búscala en la Biblia. Hay cantidad de promesas. Entonces, cuando tú cojas una promesa, lo primero que tú tienes que hacer es preguntarte, ¿esa promesa es para mí? Claro que es para ti. Las promesas no claudican, las promesas no tienen un límite de los 10 primeros. La promoción es para los 5 primeros, las 5 primeras llamadas, y todos los días se la pasan en las 5 primeras llamadas. Esa no funciona en la Biblia así, ¿sí? El caso es que la promesa está siempre ahí. El problema es mi corazón. Mi corazón no alcanza a coger esa promesa. Porque siempre que hay una promesa, hay un requisito antes y algo después que hay que hacer. Y nosotros queremos solo el pedacito donde está la promesa. Hay Biblias que venden, las Biblias de las promesas. No lo compren. Perdón, no la compren. Porque es que si la promesa, si esa Biblia de las promesas te la enseñaran, ¿sí? ¿En qué es lo que tú tienes que hacer antes de la promesa? Y te dijeran el cómo y cómo te tienes que comportar después, vale la pena. Pero solo te trae, Dios te proveerá, Dios te dará. No, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí sí? Hemos dicho, ¿por qué sí tiene que darte a ti y a mí no? ¿O por qué a mí sí y a ti no? ¿Por qué? Si es el mismo Dios, si es un Dios justo, dejaría de ser justo, ¿verdad? Y así no, ese no es el Dios en el que nosotros creemos. Las promesas de Dios son para todos. Lo que pasa es que no todos disponemos el corazón. Ahí es donde está la esencia. El milagro que vamos a ver hoy, muy conocido yo creo que por la mayoría, tiene que ver con el milagro que Dios le hizo a un leproso. Y hay una parte que me impactó muchísimo. Cuando llegue a su punto, ¿sí? La vamos a analizar muy bien. Me impactaba muchísimo, digamos que es algo lo que yo les digo siempre, digamos que uno estudia esos pasajes y hay veces que se le escapan muchas cosas. Y cuando Dios le pone a uno en el corazón retomar ese pasaje y volver a ver otras cosas, es porque en ese preciso momento tú estás necesitando algo de lo que ese pasaje le dice. Y yo les voy a ser sincero, digamos que yo en estos días he tenido luchas de fe, donde como que hay algo que me dice, hay que avanzar. Y yo la semana pasada veíamos eso con la enseñanza que tuvimos. Y yo, bueno, sí, Señor, yo voy a coger, pero todavía parece que le hubieran puesto freno de mano a la fe mía y no avanzo. Y entonces necesito más. Y entonces viene esto que Dios puso en mi corazón, la del leproso. El libro de Levítico resalta conceptos de santidad, de limpieza e inmundicia. De eso se trata el libro de Levítico. Nosotros en esta semana que estábamos viendo lo del Antiguo Testamento, hablábamos al respecto. Sí, cuando hicimos el panorama del Antiguo Testamento, ¿cierto, Sandrita? Ah, no, Sandrita no estaba. Pero lo vimos esta semana acerca del libro de Levítico. Y el libro de Levítico habla de eso, de la santidad del pueblo, de cómo debe, es decir, en el Éxodo Dios dice, ya hay un lugar para que tengamos un encuentro, ¿cierto? Pero en el Levítico Dios dice, está el lugar, ahora les voy a decir cómo se llega a ese lugar. ¿Qué hay que hacer para que tengamos comunión en el lugar santo? Y en el Levítico, ¿sí? Hablaba acerca de la santidad, de la inmundicia, de que era el pecado. Y había una característica, y es que la gente relacionaba la lepra con el pecado. Y tenía una razón de ser. Vamos a mirarlo en Números 10, del 12 al 15, en la Reina Valera. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo. María había hablado mal de su hermano Moisés y de las cosas de Dios. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María, la hermana de Moisés, estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ellos habían renegado contra Dios y renegado contra Moisés. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne.
Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Tremendo. Dios le está diciendo, si su padre, o sea, su papá físico natural, la escupiera, 7 días sería inmunda. Entonces, si por el hecho de lo que ella hace con un hombre es 7 días inmunda, con lo que ella hace con Dios, ¿no lo estaría? ¿Sí me hago entender? De eso se trataba la corrección de María. Ella había ofendido a Dios y había ofendido a sus fieles. Entonces recibe la lepra y por eso la lepra tiene relación con el pecado. Pero hay algo muy importante y es que ya vamos contextualizando y vamos llegando al momento en el que Jesús sana al leproso, ¿cierto? Jesús frecuentemente sanó enfermos, resucitaba muertos, ¿sí? Paralíticos, sanaba de todo. Pero había algo especial con el leproso y es que la persona que tocara a un leproso se podía contaminar, ¿cierto? No pasó tal con Jesús. Y eso evidenciaba que su deidad. El pecado nunca podía contaminar al Dios Todopoderoso. La deidad de Cristo. Eso es lo que evidencia esa sanidad. Jesús a menudo sanó incluso poseídos por demonios. Y esos demonios nunca, jamás tuvieron poder contra él. Vamos a mirar. El título de la enseñanza se llama La fe que limpia lo imposible. ¿Y por qué la fe que limpia lo imposible? Porque vamos a ver la fe de este hombre, ¿sí? Que tenía lepra y solo Dios sanaba esa lepra. Pero él, lo que yo quiero que nos centremos es en la persona, no en Jesús. Ya conocemos de Jesús, ya conocemos de su deidad, conocemos de su poder. Pero ¿qué es lo que hacen los hombres que reciben de Dios? ¿Cuál es su carácter? Porque todos queremos recibir algo de Dios. ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos? Miremos Mateo 8 del 1 al 4. Dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Pero cierto, Santiago, lo vimos esta semana, algo parecido. Entonces vamos a trabajar solo los 3 primeros versículos, ¿sí? Los 3 primeros versículos. La primera parte tiene que ver con una condición. La lepra es el símbolo de pecado, como lo veíamos, pero se los voy a ratificar acá en otro versículo, Levítico 13, 44 al 46. Dice: el leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado. Pregonará: inmundo, inmundo. Por el momento imaginemos esa condición. Alguien yendo por todas las calles y gritando a sí mismo: inmundo, inmundo. Mentalmente y psicológicamente para esa persona eso es una tortura. Yo no sé si nosotros vemos la condición de alguien así y que tenga que ir por la calle diciendo: inmundo, inmundo, quítense de mi lado, yo soy un inmundo. Tremenda la condición. Sigamos, versículo 46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo.
estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La víctima de la persona que padecía esta enfermedad eran verdaderos desterrados de la sociedad. Estaban condenados a vivir en completa soledad. Imagínate a una persona que le llegue esto, tener que dejar a su esposa, sus hijos, sus padres, lo que más ama, ir a vivir solo con los otros leprosos, a vivir de limosnas. Lo que la lepra produce es insensibilidad al dolor, ¿sí? Y lo que genera en esta persona es que puede hacerse daño sin darse cuenta. Hoy en día, como en ningún otro periodo de la historia, ¿sabes algo? La humanidad tiene lepra, pero una lepra espiritual. Somos leprosos espirituales. Hoy en día, la sociedad está tan degradada, que la lepra se hace demasiado evidente. Y esa lepra es como el pecado. Miren, hoy lo que las mujeres, los hombres, lo únicamente que quieren es, ha perdido la sensibilidad del alma. Miren lo que pasó hace poco con esa niña de 12 años. Y mostraban los videos y yo digo, ¿cómo ¿qué tiene un tipo de estos en la cabeza, Dios mío? Pero eso ya se volvió común. Hoy en día vemos hombres y mujeres destrozados anímicamente porque han perdido la sensibilidad del alma. Eso es lepra. Esa lepra espiritual. La infidelidad, las pasiones sin control, la soledad por los estándares que el mundo le pone hoy en día a las personas, las inseguridades, las presiones. Hoy el mundo está descontrolado por las bajas pasiones, el libertinaje, la vida fácil, la droga, el sexo. Eso es lepra. Esas leyes que aprueban dizque nuestros gobernantes. Yo creo que en Colombia no se había visto pudredumbre más grande que lo que estamos viendo ahorita. No, eso es pura lepra. Las personas desean con todo el alma ser tocados y ser amados. Pero muchas veces no saben cómo. ¿Y saben quiénes sí sabemos cómo? Nosotros. Y te voy a decir algo. Y tal vez nosotros pudiéramos, esa lepra espiritual, nosotros pudiéramos ser los que vamos y tocamos a esa otra persona. Y créame que muchos de ellos pueden ser rescatados de esa lepra. Dejemos de vivir para nosotros, mis queridos amigos. Dejemos de vivir para nosotros nomás. Hay gente que está necesitando. ¿Y sabes algo? La lepra no es otra cosa que el pecado y tiene los mismos principios. ¿Sabes cuál? Al comienzo es insignificante, sale una llaga. Y así es el pecado. Una nomás, una al año no hace daño. ¿Sí? Pero se quedan y siguen. ¿Ustedes cómo creen que inducen a la droga a los chinos hoy en día, a los muchachos? En los colegios se paran esos motorizados y les regalan la primera dosis. Yo creo que un tipo de esos no merecería nada menos que cadena perpetua. ¿Cómo va a dañar a un niño de esa manera? A inducirlo al vicio. Así empiezan la drogadicción y los deseos sexuales, las bajas pasiones empiezan con algo insignificante, pero tienen un desarrollo paulatino. Luego viene el grado ya incontrolable. La gente que empezó consumiendo droga dice esto es un infierno y empezaron con una mala amistad. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Lo más tremendo es que después eso termina repugnando a otros. A nosotros nos repugna. Así es la lepra. Repugnaba a los que estaban sanos. ¿Sí? Así es el pecado. Mire que si nosotros hacemos como la secuencia es exactamente igual. ¿Y sabes algo? Eso es incurable por medios humanos. La lepra, solo Dios la podía curar. Nosotros tenemos esa herramienta. No la guardemos, por favor.
no la guardemos. El pecado, ¿usted sabe cuántas familias han sido destruidas por causa del pecado, la infidelidad, por el homosexualismo, por la drogadicción, la mentira, el deseo de la avaricia? Veíamos esta semana en el curso de matrimonios que el carácter, ¿sí? Estábamos viendo las finanzas en el matrimonio, ¿sí? Y cómo el carácter el carácter de la persona evidenciaba lo que realmente era su manejo financiero. ¿Cuántas familias destruidas por la avaricia? Porque el uno le roba al otro la parte que le corresponde de su herencia, etcétera. Esa es la sociedad, esa es la lepra que hoy tenemos. En la época de Jesús, esa era considerada la peor enfermedad. Era un sufrimiento físico, ¿sí? El dolor, las llagas, el hecho de no sentir casi que dolor en ciertas partes del cuerpo permitía que la persona se lastimara más sin tener conciencia de qué tan lastimado estaba. Y eso pasa con el pecado. La gente sigue metiéndose y metiéndose en el pecado sin medir hasta dónde va a llegar. Por eso era que les decía que el pecado te oculta la maldición, pero la prueba evidencia la bendición. A veces nosotros rechazamos las pruebas, pero las pruebas son bendición. Vamos a mirar un segundo punto. Entonces, el primero, una condición. Este segundo punto tiene que ver con un camino y una única oportunidad. Y esa oportunidad es Cristo. Nosotros los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de recibir esa bendición. Y yo estoy seguro que los que estamos acá no tenemos lepra espiritual. ¿Y saben por qué? Porque el que verdaderamente nació de nuevo tiene el Espíritu Santo dentro. Entonces no puede haber esa lepra. Pecamos, claro, pero no irá creciendo esa lepra espiritual hasta absorber todo el cuerpo. Vamos con Mateo 8 del 1 al 2. Dice: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Vamos a mirar una parte. 3 aspectos que quiero que miremos aquí, ¿sí? Que tienen que ver con los milagros, que distinguen un milagro. Y es que es extraordinario, el milagro es extraordinario, el milagro es sobrenatural y el milagro es una señal. ¿Señal de qué? De quien hace el milagro. En este caso era una señal, cuando Jesús sana al leproso, era una señal de que Él era el Mesías, de que Él era Dios. ¿Por qué? Porque la lepra en ese momento solo Dios la curaba. Cuando leímos lo de María, llega Aarón y le dice: Moisés, clámale a Dios. Ni siquiera le dice: Moisés, sánala, ora para que sane. No, clámale a Dios. Era el único que podía sanar. En el caso aquí, era evidencia de que Jesús era Dios. Miremos, Mateo 11, del 3 al 5. Esta pregunta la manda a hacer Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía dudas: Señor, ¿será que sí o toca esperar más? ¿Qué hacemos? Y Jesús le dice: mire, ¿eres tú aquel el que ha de venir? Le dice Juan el Bautista, ¿o esperamos a otro? Respondió Jesús. Mire que a veces las personas dicen: no entiendo esa respuesta que Jesús da. ¿Por qué no le dice sí o no? Era más fácil. Pero no, Jesús quiere que nosotros evidenciemos que Él sí efectivamente es Dios, que Él sí es el Mesías. Y entonces respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Lo que solo Dios podía hacer, Jesús le está diciendo: yo lo hice. Esa es la evidencia para que Juan tuviese tranquilidad y entendiera que efectivamente Él era el Mesías. Esa era la esencia. Y entonces dice: los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. El sanar a este leproso tenía que ver con, está en los 3 libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Yo los leí, difieren muy poco, ¿sí?
Solo creo que Mateo le agrega un versículo más, algún detalle más, pero en esencia los tres dicen exactamente lo mismo. Si está en los tres evangelios es porque para los tres fue realmente muy importante. Y era importantísimo porque era la evidencia de que Jesús sí era el Mesías. Eso era muy importante. Y ahora miremos ese versículo 2, ¿cómo empieza? Dice, y he aquí, dice la palabra de Dios. Ese he aquí quiere decir, traducido, no recuerdo la palabra en hebreo, en griego, perdón. No recuerdo la palabra, pero quiere, el y he aquí significa, oye, pon cuidado, presta atención, ¿sí? Frente a lo que yo le voy a decir. Es el mismo Jesús diciéndole, oye, esto que yo te voy a decir es súper importante. Ese y he aquí. Y aparentemente uno ese tipo de frases o de palabras las pasa por alto, ¿sí? Pero realmente es un llamado de atención de parte de Jesús hacia la relevancia de lo que Él va a decir. ¿Qué vemos? Al leproso postrándose delante de Jesús. No olvidemos que en el contexto judío el leproso era considerado como un hombre castigado, una persona castigada por Dios, ¿sí? La lepra era la enfermedad más temida por todos. Pero ¿qué hace este hombre? ¿Ah? Primero, esos leprosos no podían estar ahí donde hubiese más personas, y dice la palabra que le seguía mucha gente. Entonces una de las primeras cosas que hace este leproso es romper el paradigma. Cuando tú crees y tú sabes que Dios puede hacer algo, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es romper el paradigma. ¿Qué paradigma crees tú que puedas tener? La duda. Yo no creo que eso sea para mí. Yo no creo que eso se me vaya a dar. ¿Ves? Y este hombre no pensó en eso. No se paró lejos. Fue donde estaba el Señor. Ahora estos versículos nos dicen que muchas personas, les repito, seguían a Jesús. Él tenía que ir gritando, inmundo, inmundo, inmundo. Yo me imagino que él, en la medida que se acercaba a Jesús, los otros se alejaban, excepto Jesús. ¿Y sabes qué me enseña esto? Que no hay pecado tan grande, ni en ese momento, ni ahora, que nos separe de Jesús. Porque Jesús siempre estará firme ahí, ¿haciendo qué? Esperándote. Eso es tremendo. Miren, Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos de los que están acá tienen problemas? ¿Cuántos tienen dificultades? Toman ese versículo, eso es una promesa. El que esté cargado, venga a mí y yo te haré descansar, dijo el Señor. Pero no sabemos cómo. Y dice, entonces, vamos a seguir en el versículo 2, pero quiero resaltar otro aspecto, otro punto. ¿Cómo llega este leproso delante de Jesús? Y el tercer aspecto es un acto de humildad y de confianza. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando él se postra delante de él, está reconociendo que la deidad. La palabra postrarse, ¿sí? En el griego significaba echarse delante de. Y eso era algo que solo se hacía delante de Dios. Miren lo impresionante de esto. Cuando la palabra de Dios dice, y él se postró delante de Dios, dice, él se echó delante de Dios, ¿sí?
delante de Jesús, perdón, porque lo reconocía como que, como Dios. Ese tipo de cosas, a veces sencillas, tienen que evidenciar algo, ¿sí? Y nos evidencian su deidad. Los religiosos de la época no lo reconocían, no lo veían, no lo entendían. Por eso es que Jesucristo con la religiosidad, nada. Porque la religiosidad enceguece. Desafortunadamente pasa en la Iglesia Católica. Solo ven lo que el Papa diga y eso es ley. La palabra no interesa. Y se preocupan más por lo que hacen los demás que por el hacer en ellos mismos. Y el hacer solo requiere de algo: entregar su vida a Jesús. Y este hombre se postra delante de Jesús. Dice, se echó delante de él. Esa es la traducción literal. Para la tradición judía implicaba que lo reconocieran como Dios. Por eso era que lo odiaban tanto los fariseos. Mire lo que dice 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Al postrarse ahí le dijo, no puedo más. Yo te conozco, a tus pies me rindo. Y ¿sabes qué es lo que decía Pablo? Que cuando él sentía esa debilidad se postraba y ahí sentía la fortaleza. Eso era. Ahora, otra parte, el leproso se dirige a Jesús llamándole Señor. Era el término Señor, también en la costumbre judía, era una forma de referirse a Dios. O sea, nuevamente él ratifica la deidad, pero la ratifica, si nosotros vemos, de dos maneras, con hechos y con palabras. Nuestra vida ratifica la deidad de Dios con hechos y con palabras. Eso es. Vamos a recibir, ¿dónde está mi carácter? Yo quiero ver mi carácter a la luz de la palabra. Eso es carácter. No me importa lo que la gente diga. Yo me postro delante del Señor. No me importa lo que la gente diga. Lo reconozco como Dios. ¿Sí? Eso es carácter. El carácter del cristiano tiene que ser así. Ahora, esa manera de dirigirse a Dios, a Jesús, evidencia una fe con determinación. Determinante. Nosotros tenemos que ser determinantes en nuestra fe. Determinantes en lo que creemos. ¿Y sabes algo? La humildad implica libertad para que Dios haga su voluntad. La humildad implica libertad para que Dios haga su voluntad. ¿Sabes por qué? ¿Qué le dijo el leproso a Jesús? Si quieres. Y aquí en ese si quieres es un modelo de oración correcto. Esa es la oración perfecta. Ahí oró él. De una manera sencilla, eso es una oración. Y una oración escuchada de manera inmediata. Le dijo, si quieres. El modelo de oración correcto es dejar a disposición del Señor el hacer o no algo. Por mucho que tú lo quieras, deja que Él disponga. No olvidemos que la oración no es buscar que Dios haga lo que yo quiero, sino conocer la voluntad de Dios. Eso es orar. ¿Cierto? Entonces, es como dejar a Dios. Decide tú, Señor. ¿Sí? Yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a ponernos en el lugar del leproso. No volviste a ver a tu esposa ni a tus hijos. No volviste a ver los seres queridos. No tienes trabajo y te toca mendigar. No tienes nadie con quien asociarte diferente a los mismos de tu condición. Y la pregunta es, ¿tú serías capaz de decirle al Señor, si quieres, en esa condición? Señor, si quieres, sáname.
Si quieres, ayúdame. Eso es fe. Todo estaba perdido. ¿Por qué no le dice, Señor, yo anhelo esto? Lo primero que le dice es, Señor, si tú quieres, yo ya sé que tú puedes. Ahora lo que yo quiero saber es si tú quieres. ¿Tú quieres sanarme de esta enfermedad? ¿Tú quieres darme esto o aquello? ¿Tú me quieres dar esto o aquello? ¿Lo quieres, Dios? Ese es un paso de fe tremendo. ¿Cuántos de nosotros estamos en disposición de dejarle en manos de Dios nuestro más grande sueño? Y aceptarlo. Porque si Dios dijera no, ¿qué pasaría? El tema no es dejarlo ahí. El tema es después de eso, ¿qué va a haber en mi corazón si Dios dice no? Ahí está la fe. Es importante ver que este hombre rompe los esquemas, los paradigmas, ¿sí? Solo para presentarse delante de Dios y decirle, si quieres, puedes limpiarme. Tremendo. Otro aspecto, cuarto punto. Un milagro inesperado pero deseado. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Fue sorprendente la manera en que el leproso se acerca a Jesús. Pero es más sorprendente la manera en que Jesús lo restaura, lo sana, ¿sí? Tocándolo. ¿Y sabes por qué era sorprendente? Esa palabra, cuando la palabra de Dios dice, Jesús extendió la mano y le tocó, en la ley de Moisés estaba absolutamente prohibido tocar a un leproso, porque la persona que tocara a un leproso se hacía inmundo. Pero es que Jesús era Dios y esa inmundicia no le cobijaba a él, y eso era lo que él quería evidenciarle a todos los demás. Ese Jesús en el que tú y yo decimos creer es el mismo que toca a este leproso. En este caso el Señor lo hizo como evidencia de su condición inmutable. Él es eternamente santo y Él es incontaminable. El pecado no lo contamina. El contacto físico. ¿Usted se imagina cuánto tiempo este hombre no era tocado por alguien limpio? ¿Usted se imagina ese bálsamo que fue para él, ese contacto con Jesús? Pero eso es lo que Jesús quiere con nosotros en nuestra vida. Limpiarnos del pecado. ¿Tú te imaginas y tú sabes cuántos chicos anhelarían salir de las drogas? Que nosotros no los miremos como que si él tuviera las vestiduras rasgadas, gritando, impuro, 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 sino que los miráramos tal vez de otra manera. Ese es el amor que Dios nos demanda. ¿Cuántos niños maltratados y abusados hay? Usted te ha puesto a pensar tal vez en esos chicos que quieren ser adoptados y que llegan 12 años y nadie, y sentir que son menospreciados, despreciados. Miremos lo que dice Juan 14, del 13 al 14. Fue lo que Jesús le concedió a este hombre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está parte de la esencia de lo que nosotros recibimos. Lo que nosotros pidamos y lo que nosotros recibamos, todo será para la gloria de Dios. Entonces lo que Jesús hizo con este leproso, lo único que quería era glorificar y exaltar el nombre de Dios. Esa es la esencia. Juan 13:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo esto eso es una promesa de Dios. Pero ¿cuántos tenemos nosotros la actitud del leproso? Y que ese sea nuestro carácter, que no me da pena,
el que rompo paradigmas con tal de tener un encuentro con Jesús, el que me postro delante de Él, es decir, que mis acciones lo revelan y mis palabras también. Yo realmente necesito evidenciar a Jesús en mi vida. Este leproso no le importó, lo evidenció y recibió lo que tanto anhelaba. Lo que tanto anhelaba, lo recibe. El querer de Dios va unido a su poder. Es decir, Dios quiere y Dios puede. El problema no es que Dios quiera ni que Dios pueda. El problema es qué es lo que yo hago para recibir y cómo lo hago. Si el leproso llega en otra actitud, tal vez no recibe. O tal vez sí. Porque Dios es misericordioso. ¿Verdad que sí? Solo que Jesús sí quiso resaltar esto. ¿Por qué lo quiso resaltar de esa manera? Porque era una manera de evidenciar la manera en que nosotros teníamos que acercarnos a Él. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que en el Éxodo estaba el lugar, ¿cierto? Pero en el Levítico está la forma. Y lo que leyó Angie ahora. Angie es mi esposa para los que no la conocen. No, si no, donde no le diga a mi esposa, me dijo, ¿cuál Angie? ¿Sí? Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, dígale a Aarón que deje entrar al lugar santísimo en cualquier momento. ¿Sí? Por muy Aarón que fuera, no puede entrar al lugar santísimo de cualquier manera. Hoy en día, ¿sabes qué hizo Jesús? Abrirnos la puerta para ir al lugar santísimo, para ir a la presencia del Padre. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de algo, y es que no podemos ir de cualquier manera. No tenemos que vestirnos de lino, ni cambiarnos la ropa interior y ponernos lino fino, no. No, eso son obras. Sí, pero sí con reverencia delante del Dios Todopoderoso. Con reverencia delante. Una oración tiene que ser eso. La oración es un acto de reverencia. Señor, si tú quieres. Sí, me postro delante de ti, Señor. Reconócelo como Dios. Cristo es esa puerta angosta que lleva al cielo. Y al igual que este hombre se rindió a los pies de Cristo, ¿sí? El Señor está esperando que nosotros nos rindamos a los pies del Salvador eterno. Pero que lo hagamos con conciencia, con una conciencia verdadera. Cristo abrió la puerta, Cristo abrió el camino. ¿Cristo está vivo hoy? ¿Sí o no? Bueno, gracias por los 3 que creen, esos 3 son salvos. ¿Cristo está vivo hoy? Amén, esa es. Y si está vivo hoy, ¿no va a hacer los milagros que hizo antes? ¡Claro! Claro que los va a hacer. El problema no es Jesús, el problema no es la necesidad, el problema es mi carácter. Es nuestro carácter, es nuestro corazón. Para recordar, escoja por lo menos una, si quiere, 2, 3 cosas de los que yo te quiero recordar acá. Primero, el leproso conocía el poder de Jesús y actuó conforme a ese conocimiento. Nosotros conocemos el poder de Jesús, tenemos que actuar conforme a ese conocimiento. Solo Dios podía curar la lepra. Entonces yo debo entender que para Dios no hay imposibles. El que dice conocer a Dios actúa como si verdaderamente lo conociera. No puede actuar de otra manera. Y esto va a formar nuestro carácter.
debo aprender a depositar toda mi confianza en Dios para que Él haga conforme a la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Si tú estás convencido de eso, de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, suelta. Suelta, porque mejores cosas que lo que tú quieres vendrán. Esa es la clave. Entiende que todo será a la manera y en el tiempo de Dios. Hay momentos en la vida en los que hay que romper paradigmas. Y tal vez los paradigmas hoy se dan por ignorancia, por falta de fe o por presión social. O la misma ciencia. Muchas veces la ciencia dice no hay nada que hacer, todo está perdido. Pero hay un Dios todopoderoso que dice yo soy el que doy la última palabra. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Padre. Vamos a pedirle que alimente nuestra fe, que nos ayude, que nos permita crecer. Para que crecer en la fe, para que nuestra incredulidad desaparezca. Pero pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar. Amado Padre, yo te quiero dar gracias, por favor, todos de pie. Te quiero dar gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Padre, perdónanos, Dios bendito, porque muchas veces nos hemos acercado a ti de manera irreverente, no reconociendo tu deidad, no sabiendo que tú eres el Señor, pero no actuando como si lo fueras, Dios. Perdónanos, Dios, porque muchas veces nuestros deseos no son los mismos tuyos, Señor. Y solo queremos recibir lo que nosotros anhelamos. Ayúdanos, Señor, a encontrar el camino para tener esa reverencia como este hombre la tuvo. Este hombre fue a tu encuentro, Señor. Rompió paradigmas. Permítenos romper también paradigmas, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer los temores que nos pueden acercar a ti. Hoy te queremos entregar todas nuestras necesidades. Te queremos entregar a ti, Señor. Delante de ti entregamos todas las necesidades financieras, todas las necesidades emocionales, todas las enfermedades que cada quien tenga, Señor. Yo te quiero entregar eso el día de hoy, Padre amado, y decirte, Señor, si tú quieres, Padre amado, si tú quieres, si tú lo deseas, sánanos, límpianos, ayúdanos, bendícenos, Padre de lo alto, Señor. Que tus bendiciones puedan llegar a nuestras vidas, que nosotros podamos reconocerte. Y que si esas bendiciones llegan a nuestra vida, que la gloria y la honra sean para ti, amado Dios. Abre los cielos sobre mis hermanos, amado Padre. Abre los cielos sobre esta congregación, Dios bendito. Yo te lo pido de corazón, Señor. Yo te quiero dar gracias porque has sido bueno, Dios. Has sido bueno a pesar de que nosotros hemos sido infieles contigo. Tu bendición siempre ha estado en nuestra mesa, en nuestra alacena, Señor. Gracias, Padre. Hoy yo te quiero entregar las generaciones de los hermanos que están acá. Padre, yo sé que tú quieres. Padre, yo sé que tú puedes. Y Padre, yo sé y tengo la confianza en que tú lo harás. Muéstrame el camino que tengo que seguir, Dios bendito. Muéstrame qué debemos hacer. Muéstrame qué tenemos que cambiar, Padre amado. Y estaremos dispuestos a romper paradigmas delante del que sea, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado, porque en el nombre de Jesús todo es posible. Y en el nombre de Jesús recibiremos tus promesas. Amén y amén.